Y ahora, alma que aún permanece abierta al susurro de lo sagrado, avanzamos en esta plegaria como quien atraviesa un umbral oculto, sabiendo que del otro lado no hay respuestas inmediatas ni soluciones mágicas, sino la profundidad misma de un encuentro que transforma en silencio. Porque al continuar, no seguimos repitiendo un discurso, sino que nos dejamos habitar por una presencia que no se impone, pero que sostiene. Y si hasta aquí has llegado, no es porque buscabas palabras hermosas, sino porque tu alma, aún sin saberlo, necesitaba ser abrazada por esta certeza que alguien pelea por ti, incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para seguir peleando. Mira a tu alrededor, observa las pequeñas cosas que constituyen tu día a día. ¿Cuántas de ellas has considerado irrelevantes, insignificantes, poco dignas de una intervención divina? Y sin embargo, en ese gesto simple, en esa mirada ignorada, en esa decisión aplazada, se libra la más grande de las guerras. Porque el enemigo de tu alma no siempre se manifiesta como una catástrofe externa, sino como un cansancio persistente, como una voz interior que dice, no vale la pena. Pero aquí, ahora, en este segundo bloque de nuestra oración, San Miguel levanta su espada no para atacar al mundo, sino para cortar esa raíz de desesperanza que amenaza con secar tu espíritu. Y tú, que aún lees, que aún resistes, que aún crees, aunque sea apenas un poco, ya eres parte de esta lucha. No porque tengas la fuerza necesaria, sino porque reconoces que necesitas ayuda. Esa es la llave. Esa es la rendija por la que entra la luz. Porque Dios no necesita que llegues perfecto, necesita que llegues. San Miguel no exige tu perfección, solo tu honestidad. ¿Estás dispuesto a seguir caminando, a mantener tu corazón abierto aunque esté herido, a dejarte sostener aunque no entiendas cómo ni por qué? Entonces respira otra vez, pero esta vez no para calmarte, sino para permitir que lo divino te llene. Siente cómo cada parte de ti es visitada por esta presencia que no habla en gritos, sino que susurra desde dentro. ¿Lo sientes? No lo fuerces. No lo controles, solo permanece, porque en este permanecer empieza a obrar el milagro. No el que cambia las circunstancias externas, sino el que cambia tu forma de estar en ellas. Y en eso consiste la protección verdadera. No en eliminar la tempestad, sino en darte raíces más profundas para resistirla sin quebrarte. San Miguel intercede ahora por cada pensamiento que se levanta contra la paz, por cada imagen del pasado que busca culpar, limitar o condenar, por cada juicio que lanzamos contra nosotros mismos. Corta con tu espada de luz las cadenas invisibles que atan el alma al miedo, al rencor, a la culpa inútil. Libéranos de las expectativas que no nos permiten ver el bien que ya habita en nosotros. Despierta nuestro corazón a la gratitud que todo lo transforma. Enséñanos a mirar como tú miras, no lo que falta, sino lo que están haciendo. Y si hay entre nosotros alguien que hoy ha despertado con la carga de una tristeza sin nombre, si hay alguien que se arrastra por los días como quien lleva una armadura oxidada, si hay alguien que siente que nada tiene sentido, que ha perdido el gusto por lo que antes amaba, entonces te rogamos, Arcángel bendito, que toques esa alma con el fuego de tu presencia, no para quemar, sino para reanimar. Que tu fuego no consuma, sino que despierte, que tu luz no ciegue, sino que revele, que ese corazón recupere el latido firme de la esperanza, no como emoción pasajera, sino como convicción profunda de que la vida tiene un sentido, y ese sentido no se negocia, no se pierde, no se extingue porque es don de lo alto. Y si alguna palabra de esta oración ha tocado en ti una fibra verdadera, no la dejes pasar como si nada. Detente, repite para ti lo que más te haya resonado. Escríbelo, compártelo, anúncialo. No para jactarte, sino para recordar. Porque olvidar es el mayor peligro espiritual.
olvidar que hemos sido amados, que hemos sido protegidos, que hemos sido llamados. Así que guarda esta palabra como quien guarda una semilla. Y si puedes, suscríbete a este canal, activa la campanita. No como un gesto técnico, sino como un símbolo de pertenencia, de continuidad, de comunidad en la fe. Y ahora, sigamos orando. No como quien busca cerrar un ciclo, sino como quien se adentra aún más en el misterio. San Miguel todavía tiene mucho que decirnos. El combate continúa, la esperanza también. Nos vemos en el próximo bloque. Y ahora, alma que aún permanece abierta al susurro de lo sagrado, avanzamos en esta plegaria como quien atraviesa un umbral oculto, sabiendo que del otro lado no hay respuestas inmediatas ni soluciones mágicas, sino la profundidad misma de un encuentro que transforma en silencio, porque al continuar no seguimos repitiendo un discurso, sino que nos dejamos habitar por una presencia que no se impone, pero que sostiene. Y si hasta aquí has llegado, no es porque buscabas palabras hermosas, sino porque tu alma, aún sin saberlo, necesitaba ser abrazada por esta certeza, que alguien pelea por ti, incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para seguir peleando. Mira a tu alrededor. Observa las pequeñas cosas que constituyen tu día a día. ¿Cuántas de ellas has considerado irrelevantes, insignificantes, poco dignas de una intervención divina? Y sin embargo, en ese gesto simple, en esa mirada ignorada, en esa decisión aplazada, se libra la más grande de las guerras. Porque el enemigo de tu alma no siempre se manifiesta como una catástrofe externa, sino como un cansancio persistente, como una voz interior que dice, no vale la pena. Pero aquí, ahora, en este segundo bloque de nuestra oración, San Miguel levanta su espada no para atacar al mundo, sino para cortar esa raíz de desesperanza que amenaza con secar tu espíritu. Y tú, que aún lees, que aún resistes, que aún crees, aunque sea apenas un poco, ya eres parte de esta lucha. No porque tengas la fuerza necesaria, sino porque reconoces que necesitas ayuda. Esa es la llave, esa es la rendija por la que entra la luz. Porque Dios no necesita que llegues perfecto, necesita que llegues. San Miguel no exige tu perfección, solo tu honestidad. ¿Estás dispuesto a seguir caminando, a mantener tu corazón abierto, aunque esté herido? A dejarte sostener, aunque no entiendas cómo ni por qué? Entonces, respira otra vez, pero esta vez no para calmarte, sino para permitir que lo divino te llene. Siente cómo cada parte de ti es visitada por esta presencia que no habla en gritos, sino que susurra desde dentro. Lo sientes. No lo fuerces, no lo controles, solo permanece. Porque en este permanecer empieza a obrar el milagro. No el que cambia las circunstancias externas, sino el que cambia tu forma de estar en ellas. Y en eso consiste la protección verdadera. No en eliminar la tempestad, sino en darte raíces más profundas para resistirla sin quebrarte. San Miguel, intercede ahora por cada pensamiento que se levanta contra la paz, por cada imagen del pasado que busca culpar, limitar o condenar, por cada juicio que lanzamos contra nosotros mismos. Corta con tu espada de luz las cadenas invisibles que atan el alma al miedo, al rencor, a la culpa inútil. Libéranos de las expectativas que no nos permiten ver el bien que ya habita en nosotros. Despierta nuestro corazón a la gratitud que todo lo transforma. Enséñanos a mirar como tú miras, no lo que falta, sino lo que están haciendo. Y si hay entre nosotros alguien que hoy ha despertado con la carga de una tristeza sin nombre, si hay alguien que se arrastra por los días como quien lleva una armadura oxidada, si hay alguien que siente que nada tiene sentido, que ha perdido el gusto por lo que antes amaba, entonces te rogamos, Arcángel bendito, que toques esa alma con el fuego de tu presencia. No para quemar,
sino para reanimar. Que tu fuego no consuma, sino que despierte. Que tu luz no ciegue, sino que revele. Que ese corazón recupere el latido firme de la esperanza, no como emoción pasajera, sino como convicción profunda de que la vida tiene un sentido y ese sentido no se negocia, no se pierde, no se extingue, porque es don de lo alto. Y si alguna palabra de esta oración ha tocado en ti una fibra verdadera, no la dejes pasar como si nada. Detente, repite para ti lo que más te haya resonado. Escríbelo, compártelo, anúncialo, no para jactarte, sino para recordar, porque olvidar es el mayor peligro espiritual. Olvidar que hemos sido amados, que hemos sido protegidos, que hemos sido llamados. Así que guarda esta palabra como quien guarda una semilla, y si puedes, suscríbete a este canal, activa la campanita, no como un gesto técnico, sino como un símbolo de pertenencia, de continuidad, de comunidad en la fe. Y ahora sigamos orando. No como quien busca cerrar un ciclo, sino como quien se adentra aún más en el misterio. San Miguel todavía tiene mucho que decirnos. El combate continúa, la esperanza también. Nos vemos en el próximo bloque. Y ahora que seguimos, sin detenernos, sin retroceder, con el alma ya más abierta, más dispuesta, más despierta a lo invisible, entremos juntos en una dimensión más profunda de esta oración que no es repetición, sino caminata. Porque cada bloque que recorremos es un paso más hacia el centro, hacia ese lugar interior donde la presencia de San Miguel no es ya solo invocación, sino certeza. Allí donde la fe se transforma en experiencia, donde la protección ya no se espera, sino que se reconoce como una envoltura invisible que nos ha sostenido incluso cuando no éramos conscientes de ello. San Miguel, ahora quiero presentarte los miedos que no nombro, aquellos que disfrazo de indiferencia, de control o de sarcasmo. Miedos antiguos, que vienen de heridas no cerradas, de ausencias no comprendidas, de palabras que marcaron y aún resuenan como sentencias. Miedos nuevos, nacidos de esta época acelerada que exige resultados sin alma, productividad sin descanso, eficacia sin ternura. Hay días en que siento que no puedo más, que la presión me aplasta, que la incertidumbre se apodera de mí como niebla densa. En esos días, especialmente en esos días, necesito que tú, guerrero de la luz, me cubras. Cúbreme de la autocrítica desmedida, de la comparación constante, de la sensación de no estar haciendo lo suficiente, de no ser suficiente. Enséñame a mirarme como Dios me mira, con ternura, con paciencia, con compasión. No soy perfecto y no tengo que serlo para ser digno de amor. No tengo todas las respuestas y eso no me convierte en menos valioso. Tú que conoces el corazón humano, que lo has visto en su fragilidad y en su esplendor, ayúdame a reconciliarme conmigo mismo, que mi alma se convierta en un espacio habitable donde la voz del Espíritu no sea acallada por mis propias inseguridades. Y si entre quienes leen estas palabras hay alguien que lucha en silencio con pensamientos oscuros, con una tristeza que no puede explicar, con una angustia que aprieta el pecho sin razón aparente, que esta oración se convierta en escudo. Que estas palabras, sostenidas por tu intercesión, Arcángel, entren en lo más profundo y devuelvan la claridad. No prometemos alegría instantánea, pero sí una compañía que no se retira. Porque tú, San Miguel, no abandonas al alma herida. No te alejas del que se equivoca. No juzgas al que tropieza. Tú levantas, tú restauras, tú recuerdas al alma su verdadero valor. Protege también nuestras decisiones. Hay tantos caminos, tantas opciones, tantas voces, y no siempre sabemos cuál seguir. En el mundo moderno, decidir se ha vuelto una fuente de ansiedad. Queremos lo correcto, pero tememos equivocarnos. Queremos avanzar, pero nos paraliza la duda. San Miguel,
Guía nuestro discernimiento, que sepamos distinguir la voz de Dios en medio del ruido. Que tengamos la valentía de elegir el bien, aunque duela, aunque exija sacrificio, aunque no sea comprendido por los demás. Porque hay decisiones que definen no solo el rumbo de nuestras vidas, sino también la salud de nuestra alma. Y si ya hemos tomado malas decisiones, si hay pasos atrás que lamentamos, si hay caminos de los que quisiéramos volver, no permitas que nos quedemos atrapados en la culpa. Enséñanos que cada error puede ser redimido, que cada caída puede ser un punto de partida. Enséñanos a pedir perdón sin vergüenza, a perdonarnos a nosotros mismos sin miedo, porque tú, que has vencido el mal con la luz, sabes que no hay sombra que no pueda ser disipada. Y si algo de esta palabra ha comenzado a moverse en ti, si sientes que esta oración te ha hablado, que te ha sostenido, que te ha dado una nueva forma de mirar lo que vives, entonces no dejes que se apague este fuego. Suscríbete a este canal, activa la campana, no por hábito, sino como acto de continuidad. Porque la fe necesita espacios, necesita recordatorios, necesita comunidad. No estás solo, no caminas en solitario. Hay otros como tú, rezando, esperando, luchando, y juntos somos más fuertes. Entonces sigamos sin detenernos, porque detenerse ahora sería como cerrar los ojos en mitad de una revelación. Sigamos orando, reflexionando, abriendo las puertas del alma para que la luz entre no solo como consuelo, sino como presencia transformadora. Porque quien ora con profundidad, quien se atreve a sostener la plegaria más allá del cansancio o de la costumbre, no sale igual, y tú lo sabes. Aunque no puedas explicar cómo ni cuándo, sabes que algo está cambiando en ti. Y eso basta. No todo necesita entenderse para ser real. La obra de Dios se gesta en lo oculto, y San Miguel, su servidor fiel, está allí, en ese misterio que te envuelve. Ahora, San Miguel, quiero entregarte el campo de la justicia, no solo la justicia que dictan los jueces o los tribunales humanos, sino la justicia que habita en el corazón, la que clama por verdad, por reparación, por dignidad. Vivimos en un mundo herido por la injusticia, por la desigualdad, por la mentira disfrazada de estrategia. Hay quienes sufren por decisiones ajenas, por estructuras que oprimen, por sistemas que marginan. Hay quienes viven bajo el peso de una culpa que no les pertenece, de una exclusión que no han merecido. Y tú, que eres el defensor de la verdad, el custodio del bien, el guerrero que no negocia con la falsedad, ven y actúa. Ven a defender al inocente, a levantar al humillado, a desenmascarar la manipulación que enreda los caminos. Ven a proteger a los que trabajan sin descanso y apenas sobreviven. Ven a cubrir con tu manto de justicia a los niños abandonados, a las mujeres violentadas, a los ancianos olvidados. Ven, San Miguel, y corta las cadenas que atan a los pueblos a la pobreza estructural. Que tu espada no sea solo símbolo, sino acción viva, presencia operante en los márgenes del mundo donde la esperanza parece un lujo. Y no solo actúes fuera, actúa también dentro de nosotros. Porque cada uno de nosotros lleva dentro un pequeño tribunal. A veces somos jueces duros con los demás, implacables con nuestras propias faltas. En veces cargamos con resentimientos que se disfrazan de moral. A veces preferimos la venganza a la verdad. San Miguel, ilumina ese espacio interior. Ayúdanos a vivir con justicia, no como norma externa, sino como coherencia vital. Que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros gestos sean reflejo de esa verdad que no humilla, sino que eleva. Enséñanos a denunciar el mal, pero también a hacerlo con misericordia. Enséñanos a defender lo justo, pero sin perder la humildad. Enséñanos a perdonar, no porque minimizamos la herida, sino porque no queremos perpetuar el ciclo de la violencia.
que la justicia que buscamos no sea vendetta, sino restauración. Que no seamos agentes de más división, sino puentes de sanación. Y si en nuestro entorno hay injusticias que hemos tolerado por comodidad o por miedo, danos el coraje de actuar. Que no seamos cómplices pasivos del mal que callamos. Y si tú que me escuchas has sido víctima de una injusticia, si llevas dentro una herida abierta por una traición, por una mentira, por una exclusión, deja que esta oración te alcance. San Miguel está contigo, no para borrar lo ocurrido, pero sí para darte la fuerza de no quedar atrapado allí. Porque no hay justicia más profunda que la que libera el alma del odio, del deseo de venganza, de la amargura. Tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que decides hacer con eso. Y si decides perdonar, aunque sea en silencio, aunque sea lentamente, estás colaborando con el bien que transforma el mundo desde dentro. Y si estas palabras están trayendo paz, claridad o incluso incomodidad, porque también eso es parte del despertar, suscríbete a este canal, activa la campanita. Permite que esta corriente de oración y reflexión no se interrumpa. Comparte esta plegaria con quien lo necesite, no como quien difunde un mensaje cualquiera, sino como quien lleva una lámpara encendida a una casa oscura. Porque la justicia comienza así, con una luz, con una voz, con una decisión. Y así, en el mismo espíritu en que hemos invocado la justicia, volvemos la mirada hacia ese aspecto tan frágil, tan humano, tan expuesto como lo es la salud. Porque el cuerpo, aun siendo templo, a menudo se resiente. La mente, siendo puente hacia lo eterno, se ve desbordada por el ruido. El alma, que debiera permanecer serena, a veces se enreda en espinas invisibles. Y tú, San Miguel, también eres custodio de esta integridad, no como quien impone sanidad, sino como quien cuida lo esencial para que la vida cumpla su propósito con plenitud. Ven ahora sobre cada órgano fatigado, sobre cada sistema que lucha, sobre cada célula que muestra signos de desgaste, no con milagros ruidosos, ni intervenciones espectaculares, sino con la fuerza sutil que restablece el equilibrio. Que quienes están bajo tratamientos médicos sientan que no están solos. Que los hospitales no se perciban como antesalas de la muerte, sino como lugares donde tú, Arcángel de lo alto, caminas de habitación en habitación con tu escudo de consuelo. Que los médicos, las enfermeras, los cuidadores, todos los que sostienen el cuerpo ajeno, se vean fortalecidos, inspirados, acompañados por tu luz. Y sobre todo, actúa en las enfermedades que no se ven, las del alma, que se esconden detrás de una sonrisa, las de la mente, que se disfrazan de cansancio o de indiferencia, los pensamientos que agotan, las obsesiones que aprietan, la ansiedad que paraliza, la tristeza que mina poco a poco el deseo de vivir. Porque muchas veces la batalla más feroz no se libra fuera, sino dentro. Y en ese campo minado de emociones mal comprendidas, de heridas antiguas, de culpas mal digeridas, es donde más necesitamos tu presencia, San Miguel. Rompe los vínculos que atan al pasado sin redención. Rompe los pactos que el alma ha hecho con la desesperanza. Rompe las cadenas del autosabotaje, de la baja estima, de la voz interior que insiste en decir no vales. Que tu espada de luz penetre esos pensamientos y los disuelva en la verdad del amor de Dios. Que nuestra mente se vuelva aliada y no enemiga. Que podamos pensar con claridad, elegir con libertad, actuar con paz. Que el miedo no sea quien gobierne nuestras decisiones, que la culpa no sea quien dirija nuestros pasos. Si alguien está atravesando una enfermedad crónica, una condición que ha limitado sus fuerzas o sus movimientos, que sienta ahora el abrazo de esta plegaria. No para negar el dolor, sino para recordarle que su valor no está en la eficiencia de su cuerpo, sino en la dignidad que posee como criatura amada de Dios.
que el sufrimiento, aunque misterioso, no sea estéril, que cada día difícil se convierta en semilla de luz, en gesto de redención, en acto silencioso de fe. Y si hay quienes han perdido el sentido del cuidado, quienes han dejado de escuchar su cuerpo, de respetar sus ritmos, de honrar su descanso, te pedimos que los despiertes con suavidad, que no hagan del rendimiento su Dios, que no se castiguen por no dar más, que aprendan a detenerse, a dormir, a alimentarse, a caminar sin prisa, que el cuerpo no sea un enemigo que hay que forzar, sino un compañero que hay que cuidar, que la salud no sea un ideal estético, sino un equilibrio donde el alma pueda habitar en paz. Enséñanos también a cuidar de los demás sin agotarnos, a acompañar sin salvar, a estar presentes sin perder la propia integridad. Porque ayudar al otro sin cuidarse a uno mismo no es caridad, es desorden. Que quienes cuidan no se olviden de sí, que quienes sostienen también sean sostenidos, que quienes escuchan también encuentren quien los escuche. Y si esta oración ha despertado en ti un deseo de sanar, no lo calles, acógelo, no para exigirte una salud perfecta, sino para abrazarte con compasión, no para negar tu fragilidad, sino para comenzar a vivirla como parte de tu camino. Que lo que está roto no sea motivo de vergüenza, sino punto de encuentro con lo divino. Que lo que duele no sea lo que define tu vida, sino lo que revela tu necesidad de gracia, porque San Miguel no ha venido a imponerte una perfección inalcanzable, ha venido a caminar contigo en la imperfección, a ser presencia constante en lo incompleto, a protegerte incluso cuando no te crees digno de protección. Y así, con esta certeza en el corazón, sigamos abriéndonos a todo lo que aún queda por sanar, por entender, por ofrecer. La oración sigue, y tú sigues en ella. Y así seguimos, sin alterar el ritmo, sin alterar el silencio interior que se va gestando a medida que las palabras, lejos de acumularse, van abriendo espacio para lo esencial. Porque lo esencial no necesita imponerse. Se manifiesta como una verdad suave, constante, inevitable. Y ahora, sin cambiar el tono ni romper la continuidad de esta oración, dejamos que el corazón se oriente hacia aquello que también clama desde lo profundo, el sentido de nuestra vida, el propósito, la vocación, esa dirección interior que da forma a nuestros días y que muchas veces parece perdida entre las distracciones y los compromisos sin alma. San Miguel, en esta parte del camino, te pedimos que nos ayudes a reencontrarnos con nuestra misión. No una misión abstracta, idealizada o mística, sino aquella que se encarna en lo cotidiano, en lo que hacemos, en lo que decidimos, en lo que dejamos como huella en el mundo, porque no hemos venido a esta tierra solo a sobrevivir, a pasar el tiempo, a cumplir rutinas vacías. Hemos sido creados con un propósito, y ese propósito no es otro que encarnar el amor divino en lo que somos, en lo que damos, en lo que construimos. Pero hay momentos, y tú lo sabes, en que todo eso se nubla. Hay días en que la vocación parece una palabra lejana, cuando el trabajo se vuelve una carga, cuando las decisiones pierden su centro, cuando el entusiasmo inicial se desvanece y solo queda el peso de lo que hay que hacer. San Miguel, acércate entonces a quienes viven ese vacío. Ilumina con tu presencia esos lugares interiores donde la pasión se ha apagado. Que quienes trabajan sin ver frutos no se desesperen. Que quienes estudian sin comprender del todo su camino no se rindan. Que quienes cuidan sin ser reconocidos no pierdan el sentido de su entrega. Te presentamos nuestras tareas, nuestras profesiones, nuestros compromisos. Que cada uno, desde el lugar que ocupa, pueda volver a descubrir el porqué profundo de lo que hace. Que el trabajo no sea solo una obligación, sino una forma concreta de colaborar con la obra de Dios.
Que los talentos que nos han sido dados no se desperdicien por miedo, por pereza o por desconfianza. Que tengamos el coraje de desarrollar lo que llevamos dentro, no para competir, no para sobresalir, sino para servir mejor. Y si alguien, en este momento, se siente perdido, sin rumbo, sin saber qué hacer con su vida, que esta oración le traiga claridad. No una respuesta inmediata, pero sí una señal, una orientación, una palabra que encienda una pequeña luz. Porque encontrar el sentido no es resolver un acertijo, es empezar a vivir con coherencia entre lo que uno es y lo que uno ofrece. Es tomar decisiones en sintonía con el alma, es decir sí a lo que nos llama, aunque no siempre sepamos cómo ni a dónde nos llevará. Ayúdanos también a resistir la tentación de definir nuestro valor por nuestros logros. Enséñanos que la vocación no se mide en resultados, sino en fidelidad. Que lo importante no es el éxito según el mundo, sino la integridad con que vivimos nuestro llamado. Que incluso si nuestros caminos parecen pequeños ante los ojos ajenos, podamos reconocer en ellos el lugar exacto donde se manifiesta el reino de Dios. Porque el reino no llega con espectáculo, sino como levadura que fermenta la masa, como semilla que crece en silencio. San Miguel, protege nuestros sueños, no los que se imponen desde fuera, sino los que nacen desde dentro. Aquellos que hablan de lo que realmente somos, de lo que hemos venido a entregar. Que no los abandonemos por miedo al fracaso, que no los posterguemos indefinidamente esperando el momento perfecto, que no los traicionemos por comodidad, que sepamos discernir cuáles de nuestros deseos vienen del ego y cuáles vienen del espíritu. Y una vez que lo sepamos, que tengamos la disciplina de perseverar, incluso cuando el camino se vuelva árido, incluso cuando parezca que nadie entiende lo que estamos haciendo. Porque tú, San Miguel, no has sido creado para los aplausos, sino para la fidelidad. Tú no luchas por reconocimiento, sino por amor. Y es eso lo que queremos aprender de ti. Vivir no para nosotros mismos, sino para aquello que trasciende, y en esa entrega encontrar la plenitud que el mundo no puede dar. No permitas que nos distraigamos con lo efímero. No dejes que gastemos nuestra energía en metas que no nos construyen. Que tengamos el valor de renunciar a lo que nos aleja de nuestra vocación y de apostar por lo que nos aproxima a Dios, aunque cueste, aunque duela, aunque no dé frutos inmediatos. Y mientras se aquieta el eco de lo dicho, como cuando una campana termina de vibrar en el aire, pero su resonancia aún permanece en el pecho, comprendemos que esta oración, aunque extensa, no agota su necesidad de continuar. Porque el alma, cuando empieza a abrirse verdaderamente al misterio, cuando reconoce que hay algo más grande que su propio control, cuando se abandona con humildad al acompañamiento de lo divino, ya no quiere otra cosa que seguir permaneciendo allí, sostenida, recogida, purificada. San Miguel, ven ahora a proteger la dimensión más olvidada de nuestra existencia, el tiempo, porque vivimos atrapados en él. Lo tememos, lo corremos, lo desperdiciamos, lo usamos como excusa y como arma. Decimos que no tenemos tiempo para lo esencial, pero lo damos con generosidad a lo que no nos construye. Nos sentimos culpables por el pasado, ansiosos por el futuro, distraídos en el presente. Y cómo no, si todo en nuestra cultura nos empuja a medir nuestra vida en productividad, en velocidad, en acumulación de experiencias. Enséñanos tú, que habitas la eternidad sin tiempo, a reconciliarnos con los ciclos, que aprendamos a honrar cada etapa sin querer saltarnos ninguna, que no huyamos del tiempo lento de la maduración, ni nos apresuremos por alcanzar lo que solo llega con paciencia, que podamos mirar el pasado con misericordia, no con rencor, que podamos proyectar el futuro con confianza, no con temor,
que podamos vivir el presente con plenitud, no con urgencia. Que cada día sea vivido como don, como oportunidad, como espacio donde la gracia se manifiesta. Protege nuestros amaneceres, cuando aún estamos vulnerables, cuando el cuerpo se despereza y el alma no siempre está dispuesta. Que el primer pensamiento del día no sea para el miedo ni para la prisa, sino para la gratitud y la disposición. Que sepamos comenzar con sentido, no por inercia. Que podamos hacer del despertar un acto de ofrecimiento, una pequeña consagración al día que comienza. Protege también nuestras noches, cuando la fatiga se mezcla con los pensamientos que no se aquietan. Que sepamos descansar sin culpa, sin huir de nosotros mismos. Que el sueño sea espacio de restauración, no de evasión. Que podamos cerrar cada jornada sin juicios, reconociendo lo vivido, soltando lo que no pudimos resolver, confiando en que tú, San Miguel, velas por nosotros incluso cuando dormimos. Ayúdanos a vivir el tiempo como sagrado, a marcar el ritmo de nuestros días con momentos de silencio, de oración, de escucha. Que el domingo no sea solo un día sin trabajo, sino una verdadera Pascua semanal donde renovamos nuestra relación con Dios. Que nuestras rutinas no nos anestesien, sino que nos estructuren. Que no tengamos miedo a los cambios que el tiempo trae, a las pérdidas, a las transformaciones. Todo eso, si es vivido en fe, se convierte en camino. Todo eso, si lo entregamos a ti, se convierte en ofrenda. Y si hay en nosotros nostalgia por un pasado que no volverá, ayúdanos a soltarlo sin dejar de agradecerlo. Si hay temor por un futuro incierto, ayúdanos a no proyectar sombras donde aún no ha amanecido. Si hay insatisfacción con el presente, ayúdanos a descubrir el tesoro oculto en lo que ya es, porque no hay otro tiempo para vivir que el ahora. Y si el ahora lo vivimos en presencia, en oración, en comunión contigo, todo lo demás se ordena. San Miguel, corta con tu espada todo lo que nos roba el tiempo, la dispersión, el exceso de compromisos, la necesidad de complacer a todos, el apego a lo superfluo. Defiéndenos del reloj interior que nos tiraniza, que nos impide detenernos, que nos hace sentir siempre atrasados, insuficientes, en deuda. Devuélvenos la libertad del instante. Enséñanos a estar donde estamos, a hablar con quien hablamos, a comer, a caminar, a rezar sin estar pensando en lo que sigue. Que aprendamos a vivir sin correr. Y así, sin romper el silencio que ya se ha vuelto interior, sin necesidad de interrumpir el flujo que se ha establecido entre el alma y el cielo, dejamos que esta oración fluya ahora hacia el futuro. No el futuro de planes superficiales o anhelos inmediatos, sino ese futuro más profundo que guarda en sí el misterio de lo que todavía no ha nacido, pero que late en potencia dentro de cada uno de nosotros. Porque vivir con fe es también mirar hacia adelante sin ansiedad, esperando no cualquier cosa, sino aquello que se alinea con la voluntad de Dios y con la misión a la que fuimos llamados desde siempre. San Miguel, te pedimos ahora que custodies el camino por venir, que estés presente en los senderos que aún no hemos recorrido, en las decisiones que aún no hemos tomado, en los encuentros que aún no se han dado. Que seas tú quien prepare la tierra, quien allane los pasos, quien nos preserve de los desvíos que no construyen. Porque no queremos simplemente avanzar, queremos avanzar hacia lo que vale, hacia lo que da fruto, hacia lo que permanece. Protégelos a esos días que todavía no han llegado. Protégelos de la desesperanza que dice que nada cambiará. Protégelos de la tentación de resignarse a una vida sin plenitud. Protégelos del miedo a equivocarse, de la parálisis que impide tomar riesgos cuando el alma sabe que algo nuevo quiere nacer. Que cada uno de nuestros pasos futuros esté cubierto por tu presencia, incluso si no podemos ver a dónde nos llevan.
Y si hay quienes oran ahora contigo y sienten temor por lo que viene, si el porvenir aparece como un lugar hostil o incierto, devuélveles la confianza. No la confianza ingenua que niega los riesgos, sino la confianza profunda que sabe que pase lo que pase, tú estarás allí. Que incluso si fallamos, incluso si nos caemos, incluso si elegimos mal, habrá una nueva oportunidad. Porque mientras Dios nos dé vida, el futuro es siempre un espacio de gracia. Ayúdanos a prepararnos para lo que viene, no solo a esperarlo, sino a prepararlo con fidelidad. Que cada día vivido con verdad sea una semilla plantada en ese futuro. Que cada gesto de bien, por más pequeño que parezca, configure la realidad venidera. Que sepamos cuidar hoy lo que queremos ver florecer mañana. Que sepamos renunciar hoy a lo que podría dañar lo que amamos más adelante. Y si hemos hecho planes sin consultar al Espíritu, si hemos trazado caminos basados en la soberbia o en el miedo, ayúdanos a corregir el rumbo. Que no nos aferremos a lo que nos aleja de nuestra vocación. Que no insistamos en lo que ya ha mostrado ser estéril. Que tengamos la humildad de revisar, de soltar, de comenzar otra vez, porque ningún plan, por elaborado que sea, tiene sentido si no está al servicio del amor. Y tú, San Miguel, puedes ayudarnos a discernir. Te confiamos también nuestros sueños más íntimos, no los que surgen del capricho o del ego, sino los que llevan años en el corazón y que aún no han encontrado forma. Mira esos anhelos que todavía no se atreven a hablar. Mira esos proyectos que duermen por miedo al fracaso. Mira esas ideas que el mundo no entiende, pero que nosotros sabemos que vienen del alma. Guárdalos, protégelos, inspíranos a darles forma. Pon en nuestro camino a las personas correctas, a las circunstancias necesarias, a las señales que confirmen el momento oportuno. Y si el futuro incluye pruebas, no las pedimos, pero tampoco las tememos. Si son necesarias para crecer, para madurar, para purificarnos, entonces que lleguen con sentido, que no sean castigo, sino camino, que no sean ruina, sino transformación, que en medio de ellas no perdamos la fe, no perdamos el amor, no perdamos la visión, que tú, San Miguel, estés con nosotros también allí, para que no tropecemos más allá de lo que podamos levantarnos. Y si hoy alguien está en la víspera de una decisión importante, que esta oración le traiga luz. Que lo que viene no sea elegido desde la ansiedad ni desde la presión externa, sino desde la escucha interior. Que el futuro no sea un tirano que obliga, sino una promesa que atrae. Y que tú, que siempre has ido delante en las batallas invisibles, seas también quien va delante en este camino nuevo que ahora se abre. Amén. Entonces, sigamos, ya no con pasos contenidos, sino con una marcha más extensa y profunda, como quien se adentra sin miedo en el bosque sagrado de lo no dicho, de lo no resuelto, de lo esencial. Ya no se trata solo de pedir, de exponer necesidades o de presentar heridas. Ahora se trata de abrir el alma en su totalidad, sin reservas, como quien se entrega por entero a aquel que puede custodiarla sin poseerla, defenderla sin dominarla, iluminarla sin quemarla. Y en este nivel más hondo, en esta etapa más densa de nuestra plegaria, reconocemos que no estamos buscando a San Miguel solo como protector. Lo estamos reconociendo como compañero de camino, como testigo fiel de la historia que cada uno de nosotros está escribiendo con su vida, incluso cuando esa historia parece estancada, incoherente o fallida. Y es aquí donde se nos revela con mayor nitidez una verdad incómoda, pero absolutamente necesaria. Que nuestra mayor lucha no es contra los enemigos externos, ni siquiera contra las circunstancias que nos limitan, sino contra nosotros mismos, contra esa parte de nosotros que se resiste al bien,
que se escandaliza con la lentitud de Dios, que quiere controlarlo todo, comprenderlo todo, anticiparlo todo. Contra esa voz interior que nos dice que no vale la pena seguir, que nada cambiará, que estamos solos. Contra ese cansancio que no es físico, sino existencial. Ese agotamiento que nace de sostener apariencias, de vivir para cumplir expectativas ajenas, de cargar con una identidad que ya no nos refleja. San Miguel, tú que ves sin juzgar, tú que habitas el orden sagrado del cielo, donde todo encuentra su lugar, ven ahora a ayudarnos en esta batalla interior, no para eliminarla, sino para darle sentido, no para silenciarla, sino para que se vuelva fecunda. Porque el alma no crece en la comodidad, sino en la verdad. Y la verdad no siempre es luminosa. A veces la verdad duele, incomoda, desarma, pero también libera. Y solo el alma que ha pasado por ese despojamiento puede conocer la verdadera libertad. Ven a cortar, entonces, no solo los lazos externos que nos atan al mal, sino también los internos, los apegos, los miedos, las máscaras, las ilusiones, porque no somos lo que aparentamos ser, y tú lo sabes. No somos lo que hemos logrado, ni lo que otros piensan de nosotros. Somos hijos e hijas de Dios, creados a su imagen, redimidos por su amor, sostenidos por su gracia. Pero hemos olvidado esa identidad. La hemos cambiado por roles, por etiquetas, por funciones. Hemos permitido que el mundo nos defina, que nuestras heridas nos limiten, que nuestros fracasos nos configuren. Rompe, San Miguel, esas estructuras internas que hemos construido para defendernos del dolor, pero que ahora se han vuelto prisiones. Derriba los muros de autosuficiencia, de cinismo, de indiferencia. Quita las capas de orgullo, de amargura, de racionalismo estéril. No queremos seguir viviendo con el corazón blindado, con la mente saturada, con el espíritu dormido. Queremos volver a sentir, queremos volver a creer, queremos volver a ser, pero no sabemos cómo. Porque el camino de regreso no es claro, porque las palabras de antes ya no nos consuelan, porque las prácticas de antes ya no nos transforman. Porque sentimos que hemos cambiado, pero aún no sabemos en qué nos hemos convertido. Por eso te necesitamos, San Miguel, no como un solucionador de problemas, sino como un acompañante en esta travesía oscura hacia el centro de nosotros mismos. Camina con nosotros por esta noche del alma. Guíanos cuando no sepamos por dónde ir. Protégelos de nosotros mismos, de nuestras trampas, de nuestras tendencias autodestructivas. Y si en medio de esta oscuridad alguien se siente perdido, alguien se siente fracasado, alguien se siente demasiado roto como para seguir buscando, entonces te pedimos por él, por ella, por ese corazón cansado que no puede más con su historia, con sus cargas, con sus contradicciones. Acércate tú, San Miguel, no para decirle que todo va a estar bien, sino para recordarle que no está solo, que incluso en el abismo hay una mano tendida, que incluso en la noche más cerrada hay una luz que no se apaga, que incluso en la caída más profunda hay posibilidad de redención, porque nada está perdido si hay humildad, nada está muerto si hay fe, nada está sellado si hay una palabra que aún se atreve a ser pronunciada. Y esta oración que ahora elevamos, esta palabra que sigue fluyendo, es prueba de que aún creemos, de que aún buscamos, de que aún esperamos. No porque seamos fuertes, sino porque hemos aprendido que la fuerza verdadera no consiste en resistir, sino en rendirse al bien. Y tú, San Miguel, eres ese bien que no se impone, pero que nunca se retira. Enséñanos a vivir con autenticidad, a no tener miedo de mostrar nuestras heridas, de admitir nuestras dudas, de aceptar nuestras sombras, que dejemos de actuar, de aparentar, de competir, que podamos ser, simplemente ser,
ante Dios, ante nosotros mismos, ante los otros. Que volvamos a la verdad sin adornos, sin excusas, sin temor. Porque la verdad, cuando se la abraza con fe, se convierte en camino, en sanación, en libertad. Y entonces avanzamos, no por inercia, no por obligación, sino por una decisión cada vez más consciente de permanecer en esta postura interior de apertura, de sinceridad, de espera activa. Porque hay un punto en toda plegaria donde ya no se trata de pedir ni de explicar, sino de simplemente estar. De estar con todo lo que uno es, con las certezas y con las dudas, con la luz y con la sombra, con la fuerza y con el cansancio. Es aquí, en este estado de presencia radical, donde comenzamos a tocar el umbral de lo sagrado, no como idea, sino como experiencia. Y al permanecer, nos damos cuenta de que la verdadera oración no es la que modifica a Dios, sino la que nos modifica a nosotros. Y tú, San Miguel, lo sabes bien. Has estado presente en tantos umbrales, en el umbral del paraíso cerrado por el pecado, en el umbral de las almas que pasan de este mundo al otro, en el umbral de cada decisión humana que puede inclinarse hacia el bien o hacia el mal. Tú eres guardián de los umbrales, no como quien impide el paso, sino como quien custodia la integridad del tránsito. Porque el tránsito es siempre frágil. Cambiar, crecer, avanzar, requiere perder seguridades, soltar estructuras, asumir riesgos. Y nadie puede hacer eso solo. Por eso te pedimos que permanezcas a nuestro lado en todos los umbrales que la vida nos presenta. Permanece cuando el alma atraviesa una crisis y ya no sabe en qué cree. Cuando todo lo que parecía sólido se derrumba y las certezas de antes ya no sostienen. Cuando la fe entra en purificación y ya no produce consuelo, sino sequedad, silencio, oscuridad. Que no huyamos entonces, que no abandonemos el camino, que no confundamos la ausencia de emoción con la ausencia de Dios. Que comprendamos que la fe no es siempre luminosa, pero es siempre verdadera si se sostiene con fidelidad. Que no busquemos pruebas, sino presencia. Y que sepamos que tú, San Miguel, estás allí, incluso cuando el cielo parece mudo. Permanece también en los umbrales del cambio. Cuando una etapa termina y otra comienza, cuando algo muere para que algo nuevo nazca, cuando hay que cerrar puertas, aunque no sepamos qué se abrirá después. Ayúdanos a transitar las pérdidas sin negarlas, a despedir lo que ya no pertenece a nuestro camino sin resentimiento, a agradecer lo vivido, incluso si fue duro, incluso si dejó cicatrices. Que no nos aferremos al pasado por miedo al vacío, que confiemos en que cada final, si es vivido en fe, prepara un nuevo comienzo. Que no confundamos la fidelidad con la obstinación. Que sepamos soltar, no por desamor, sino por sabiduría. Y permanece también, San Miguel, en el umbral de nuestras decisiones morales. Porque hay momentos en los que debemos elegir y no sabemos cuál es el bien mayor. Momentos en que la ética no es clara, en que el deber y el deseo se contradicen, en que las voces interiores se confunden. Que tu presencia nos ayude a discernir, a elegir no lo más fácil, sino lo más justo, a no actuar por impulso, sino por conciencia, a no buscar la aprobación del mundo, sino la coherencia interior. Que no vendamos nuestra alma por un éxito pasajero. Que no justifiquemos el mal con excusas nobles, que no llamemos libertad a lo que nos esclaviza y permanece finalmente en el umbral de la muerte, porque nadie puede evitarlo, porque todos, tarde o temprano, nos asomaremos a ese abismo. No queremos pensar en eso desde el miedo, sino desde la verdad, porque la muerte, si es mirada de frente, sin negaciones ni romanticismos, se convierte en maestra. Nos enseña lo que vale y lo que no. Nos obliga a soltar lo superfluo. Nos despierta del letargo de la rutina. Pero para muchos es también fuente de angustia. El cuerpo se debilita, la mente se apaga,
El alma se estremece ante lo desconocido. Ven tú, San Miguel, a custodiar ese tránsito final, a acompañar a quienes están muriendo, solos o acompañados, conscientes o perdidos en la confusión. Que no teman, que no se sientan abandonados, que tu presencia les recuerde que no van hacia la nada, sino hacia el encuentro, que su historia no termina, sino que se transforma, que el dolor no es el último capítulo, que el silencio no es el final, que aún allí, en el borde del abismo, hay una mano que sostiene, y que tú, príncipe de los ejércitos celestiales, caminas con ellos, espada en alto, luz encendida, hasta cruzar el umbral y entregarlos al abrazo eterno del Padre. Y a nosotros, que aún vivimos, enséñanos a vivir como quienes saben que morirán, no para vivir con miedo, sino para vivir con verdad. Que nuestras decisiones reflejen nuestra esperanza. Que nuestras palabras lleven el peso de lo que es eterno. Que nuestras acciones no se reduzcan a lo urgente, sino que expresen lo esencial. Que sepamos que el tiempo es breve, pero suficiente. Que no necesitamos hacer todo, sino solo lo que debemos. Que no necesitamos ser perfectos, sino sinceros. Que no necesitamos brillar, sino ser fieles. Porque la fidelidad, lo hemos dicho ya, es el nombre secreto de la santidad. No la espectacularidad, no el reconocimiento, no la ausencia de errores, sino la perseverancia humilde en el bien. Y tú, San Miguel, eres testigo de esa fidelidad. No solo la de los grandes santos, sino también la de los pequeños fieles, los que rezan en silencio, los que luchan contra sí mismos, los que hacen el bien sin ser vistos, los que siguen creyendo aunque no vean frutos, los que siguen amando aunque no reciban nada a cambio. Guárdanos en ese camino, sosténnos cuando flaqueamos, llévanos de regreso cuando nos perdemos, y si un día nos alejamos tanto que ya no sabemos cómo volver, sal tú a buscarnos. Como el pastor que deja las 99 ovejas para encontrar la que se ha perdido, como el ángel que no se cansa de volar por los caminos del alma humana, como el amigo fiel que nunca abandona. Amén.